El tope de gama de Canon se llama a partir de ahora EOS 1DX, porque habiendo antes una gama que era la 1DS y la gama 1D, eran dos gamas separadas, porque ahora hay una gama única que se llama 1DX. Sabéis que anteriormente teníamos una gama D dirigida sobre todo a prensa, naturaleza, fotografía de acción, etcétera, 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 deporte. Y esta es la gama 1D, que ha llegado hasta la 1D Mark IV. Y luego teníamos la 1DS, que es una gama dirigida y destinada a moda, publicidad, reportaje, etcétera, etcétera. La diferencia entre una y otra era básicamente que compartían cuerpo y compartían procesadores. La 1D estaba pensada para trabajar en ráfagas mucho más rápidas, para tener un servo mucho más preciso, mayor número de puntos de enfoque, etcétera, etcétera. Y la 1DS estaba pensada para una captación, una reproducción mejor del color, mayor tamaño, mayor resolución y sensor full frame frente al sensor APS-H de la 1D. Pues bien, a la vista de que los fotógrafos de moda y publicidad pedían mayores velocidades de ráfaga y de procesado, más puntos de enfoque, y que los fotógrafos de naturaleza, deportes, acción, etcétera, etcétera, pedían full frame, lo que ha hecho Canon es unificar estas dos gamas en una única que se llama a partir de ahora 1DX. La X viene por tres motivos. En primer lugar, porque digamos que la nomenclatura viene por Extreme Performance en inglés, o comportamiento extremo, ya que es el tope de gama. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque al fin y al cabo es un cruce de las dos gamas anteriores, y esto conforma una X. Y en tercer lugar, porque la X también significa un 10 en números romanos, y esta es la 10ª cámara de la gama profesional digital de Canon en su tope de gama. O sea que estos son los tres motivos por los cuales Canon denomina esta cámara 1DX. ¿Cuáles son las características principales de esta cámara y en qué llama la atención? Bueno, en primer lugar, como veis ahí, se ha combinado dos de las funciones principales de las gamas anteriores. Tenemos un sensor full frame, en este caso es un sensor de 18 megas, como veis ahí, con alta calidad de imagen, sirve para trabajar en estudios o exteriores. Tenemos un ISO nativo de 100 y podemos llegar sin forzar hasta 51.200, como veis ahí. Y podemos expandirlo, tenemos unos forzados nuevos que podemos expandir por debajo a 50 y por arriba a 204.800, con muy buen rendimiento a bajas luces, algo que podéis comprobar si estáis por aquí luego a toquetear la cámara, e incluso esta tarde estaremos con vosotros para resolver dudas y lo que necesitéis. Otra de las ventajas es el sistema de lectura. Como veis ahí hay dos líneas simultáneas en 16 canales ultra rápidos. ¿Esto qué significa? Pensad en dos grupos de trabajadores que están haciendo una zanja. Y pensad que uno de ellos tiene a un trabajador haciendo la zanja y otros tres mirando, mientras que en el otro hay 4 personas trabajando constantemente. Probablemente el grupo de 4 trabajadores no solo terminará antes y hará mejor el trabajo, sino que además cada uno de los trabajadores de esa cuadrilla estará menos agotado. Mientras que en el grupo en el que hay uno trabajando y 3 mirando, el que está trabajando acabará destrozado, evidentemente, no terminará antes que los otros 4, y los 3 que están mirando, bueno, hay gente que de no hacer nada también se cansa mucho. O sea que podrían acabar mucho más agotados cada uno y desde luego el trabajo no saldría de la misma manera. Esto es lo que ocurre aquí. En vez de tener una línea de lectura con 4 canales, tenemos 2 líneas, cada una de ellas con 16 canales ultra rápidos. Y esto implica que el trabajo se hace antes y se hace con menos voltaje y menos amperaje por cada canal. Es decir, con menos calentamiento de cada circuito, es decir, con menos ruido termal. Hay 6 tipos de ruido electrónico. Está el ruido de seguimiento, el ruido de fotón, etcétera, etcétera. Pero los dos más comunes son el ruido termal y el ruido aleatorio. Luego veremos por qué esto también ayuda a acabar con el ruido aleatorio. De momento ya vemos que disminuye muchísimo el ruido termal porque disminuye el calentamiento del sensor. Debido, ya digo, a tener 2 líneas simultáneas con 16 canales ultra rápidos. En cuanto a la velocidad de disparo, podemos llegar en RAW hasta 12 fotogramas por segundo con esta cámara y también tenemos un modo ultra rápido que tiene una serie de requerimientos. Con este modo ultra rápido podríamos llegar a 14 fotogramas por segundo. ¿Qué hace falta para llegar a 14 fotogramas por segundo? Tendríamos que tener el espejo levantado, función número 1, y segundo, solamente funciona en JPG y solo, y esto lo pongo entre comillas, hasta 32.000 ISO. Lamentablemente, más allá no vais a poder disparar a 14 fotogramas por segundo.
Como no se sacrifica ningún tipo de píxel, ni de línea, ni siquiera en MRAW, ni en SRAW, ni en JPGM, ni en JPGS, se evita el moiré derivado de utilizar una de cada 3 líneas del sensor, tanto en foto como en vídeo. Esto hablaremos un poquito más adelante con más detalle, pero en principio las dos características fundamentales son esas. O sea, podemos trabajar con un sensor full frame a más velocidad que nunca y con menos ruido que nunca. A esto ayuda un poco cómo está hecha la arquitectura del sensor. En la arquitectura del sensor influyen muchas cosas, pero voy a centrarme en cómo se canaliza la luz. En la primera generación de sensores, ya hace ya bastante tiempo, la primera generación de sensores que salió en 2005 con microlentes mejoradas, ocurría lo siguiente. La luz no se dirige única y exclusivamente a la parte sensible de cada píxel. Un píxel tiene una parte que es el fotodiodo que es sensible a la luz, pero luego alrededor tiene circuitería. Esta circuitería va miniaturizándose con el tiempo y cada vez es más pequeña, lo cual permite que el fotodiodo, ese espacio dentro de cada píxel que es sensible a la luz y que nos sirve para canalizar esa luz, sea cada vez más grande en relación con el tamaño del píxel. Y sin embargo, siempre va a haber circuitería, sobre todo en sensores CMOS que tienen amplificadores de color en cada píxel. De modo que, por ejemplo, en 2005, cuando salió la primera 5D, teníamos este tipo de sensor que veis aquí, y este tipo de sensor, como podéis ver, tenía un espacio más o menos considerable entre fotodiodo y fotodiodo. Para evitar que esto suponga un problema, lo que se hace en todas las cámaras reflex es poner delante del sensor una serie de microlentes. Las microlentes son una especie, como veis ahí, de lupas que lo que hacen es canalizar la luz y dirigirla a la parte sensible de cada píxel, al fotodiodo. Cuando hay el espacio entre microlentes que teníamos en el sensor de la 5D original, podéis ver que se canaliza gran parte de la luz y se dirige al fotodiodo, pero hay un espacio entre microlentes por el cual se polaría la luz. Y ahí no estamos aprovechando esa luz. Y además, al canalizar la luz, no se aprovecha todo el fotodiodo. En la siguiente generación de sensores, por ejemplo, que los de la 5D Mark, que son los que tenemos en el centro de la pantalla, tenemos el tema de que se ha reducido mucho el espacio entre microlentes. Lo podéis ver como aquí es muchísimo más pequeño el espacio entre microlentes, y además se ha acercado mucho la microlente al fotodiodo. Como consecuencia se canaliza mucho mejor la luz y se aprovecha casi la totalidad del fotodiodo, y sin embargo sigue habiendo una parte, una pequeña zona del fotodiodo que no se aprovecha, y sigue habiendo un pequeño hueco por el que se cuela la luz, y esa luz que entra por ese hueco no nos serviría para nada a la hora de obtener información. Pues bien, la EOS 1DX y, como veremos más tarde, la 5D Mark III son las primeras cámaras reflex de Canon que no tienen ninguna separación entre microlentes. Aquí no hay separación, es decir, se capta toda la luz y se dirige a todo el fotodiodo. Se aprovecha por completo el espacio del píxel sensible a la luz. Y esto implica mucha mayor señal. Y como sabéis, el rango dinámico depende de tener señal dividido el ruido. Antes hemos estado hablando de cómo se reducía el ruido termal y aquí de por qué la señal es mucho mayor de lo que nunca hemos tenido antes en un sensor. Esto es determinante a la hora de trabajar a ISOs muy altos, a la hora de tener detalle con bajas luces, a la hora de tener blancos no quemados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más se ha hecho para mejorar esto? Bueno, se ha utilizado una tecnología específica, tanto en los transistores como a la hora de captar la luz en estos fotodiodos. El ruido aleatorio al que hacía yo mención antes se debe a un fenómeno muy básico. Cuando los haces de luz llegan al fotodiodo, cuando los haces de luz llegan al sensor, en el momento en que llegan a cada píxel se espera a que la cantidad de energía sea suficiente como para saturar ese píxel con los fotones y que esa información pase a ser procesada. Pero en una imagen cualquiera, salvo que estéis sacando una carta de resolución que esté iluminada de forma totalmente uniforme, en cualquier imagen siempre hay puntos que son más luminosos que otros. Si ahora estuvierais haciendo una foto a mí, pues evidentemente en la pantalla habría píxeles que están recibiendo mucha más luz de la que está recibiendo el jersey, de la que está recibiendo el objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la lectura en los sensores es siempre progresiva y secuencial, es decir, va por líneas, línea 1, 2, 3, 4, hasta que no se llega a la última línea, no se puede procesar la totalidad de la información de ese sensor para conformar la imagen después de procesado en nuestra tarjeta. ¿Qué ocurre aquí? Que para cuando la imagen tiene suficiente energía en un píxel que corresponde a mi jersey, que es bastante oscuro, resulta que el píxel que corresponde a este fondo se ha saturado muchísimo antes y tiene esa información mucho antes.
Y por lo tanto, en el tiempo que ha hecho falta para que mi jersey tenga suficiente información en cada uno de sus píxeles, se ha sobresaturado, se ha procesado ya la carga que hacía falta y queda una carga en ese píxel. Esa carga remanente, esa carga sobrante, es indirectamente la que provoca el ruido posterior. Porque cuando llega el siguiente haz de luz, se encuentra en el píxel con esa carga. Y la contaminación entre la señal de uno y de otro es la que provoca el ruido aleatorio, que para entendernos es lo que más comúnmente denominaría ruido. Lo que la mayoría de nosotros entiende como ruido es solamente uno de los 6 posibles, que es este ruido, el ruido aleatorio. ¿Qué se ha hecho en Canon para evitar este problema? Pues se ha utilizado lo que en Canon denominan tecnología de perfecta transferencia de carga. La tecnología de perfecta transferencia de carga lo que hace es aprovechar que hay una entrada y una salida de señal en los amplificadores de color situados al lado de cada píxel. Y han aprovechado esa entrada para que en el momento en que hay una carga sobrante, una carga remanente, además de procesar la información de la imagen original, esa carga remanente se deposita inmediatamente en los circuitos de entrada de señal de este amplificador. No queda en el píxel, sino que queda depositada ahí. De manera que el procesador recibe la señal de la imagen original e inmediatamente después procesa la carga que está almacenada en ese circuito de entrada del amplificador de colores. Y las compara. Y al compararlas, sabiendo que la segunda es básicamente ruido, es decir, es algo que no le interesa procesar, lo que hace es ver cuáles son los valores de una y de otra. Y todos aquellos valores de la imagen original, del procesado original, que sean iguales o muy parecidos a los valores de la segunda carga, de esta carga que en realidad supone ruido, se eliminan. Por lo cual tenemos una imagen mucho más pura y más limpia. Y todo esto se hace en un tiempo inferior al que hace falta para que llegue el siguiente haz de luz al fotodiodo. Esto tanto en foto como en vídeo. Estoy hablando de que la lectura completa del sensor se hace en 8 milisegundos. Esta velocidad extrema de la lectura es lo que hace que tengamos una imagen tan limpia, tan libre de ruido. O sea que la combinación de esto, con lo que decíamos antes del diseño de las microlentes, también con el diseño de los colorantes del filtro Bayer, que hacen que podamos tener hasta un 30-40% más de transmitancia de luz, es lo que hace que tengamos mucha más señal y mucho menos ruido en este sensor que en ninguno de los anteriores. Bueno, derivado de esto, vamos a tener una serie de funciones automáticas que nos van a liberar de tener que tomar decisiones en un momento crucial para hacer la foto. Al fin y al cabo, a lo largo de los años se ha ido ampliando la cantidad de decisiones que un fotógrafo tiene que tomar con una cámara. Antes, básicamente, uno tenía que arrastrar la película, colocarse en el punto que fuera, decidir una velocidad de obturación, decidir una apertura de diafragma, encuadrar y listo. Ahora tenemos que estar eligiendo que si subimos el ISO o no, que si la temperatura de color, que si hay vamos a ver qué tipo de medición escojo, es decir, una gran cantidad de funciones se han ido añadiendo a las cámaras, posibilitando mucho más y mucha más flexibilidad a la hora de hacer el disparo, pero complicándonos la vida bastante más también. Y nosotros nos hemos ido adaptando, pero todo tiene un límite. Ha llegado el punto en el cual Canon ha decidido que la cámara no es la única que tiene que ser rápida, sino que lo ideal es que esta cámara tenga las funciones para que vosotros seáis rápidos a la hora de usarla, para que seáis lo más rápidos posible, y para que en una situación en la que ya conocéis exactamente lo que queréis, solo tengáis que preocuparos de lo que os preocupabais antes, es decir, de encuadrar, de la velocidad de obturación, de la abertura de diafragma y santas pascuas. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con una serie de automatismos muy mejorados con respecto a generaciones anteriores. El primero de ellos, que nos puede salvar la vida en más de una ocasión, es este que veis aquí, que puede parecer una tontería, pero es el control de ISO automático. Todos tendemos a ser muy optimistas con el ISO en ciertas ocasiones y con la velocidad de obturación. Cuando uno está en casa, con la cabeza fría, sin estar delante de una oportunidad única para hacer una foto que no se va a repetir, sabes perfectamente cuál es el límite de tu pulso, a partir de qué velocidad de obturación, dependiendo del objetivo y de la estabilización que pueda tener, ya no puedes garantizar que esa foto no vaya a salir trepidante. Y sabes perfectamente que no debes bajar de esa velocidad de obturación. Y estás muy contento contigo mismo sabiendo eso y sabes que no va a pasar nada. Pero luego te encuentras en el punto preciso en el que hay delante de ti la posibilidad de una foto única y necesitas hacerla como sea. Y aquí, evidentemente, para poder hacerlo con la velocidad de obturación que necesitas para que no salga trepidada, tendrías que subir el ISO. Pero si te detienes a subir el ISO, has perdido el tiempo suficiente para poder captar esa foto. ¿Y qué haces? Confías y tienes ese optimismo supremo de que esa vez, por primera vez en tu vida, vas a tener el pulso suficiente
para disparar y para que no salga trepidada la foto. Y como ocurre cuando de verdad una persona pone ganas y se empeña más allá de sus posibilidades y tiene el optimismo suficiente, sigue saliendo trepidada. Así que, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, afortunadamente cuando uno tiene la cabeza fría, puede fijar el ISO máximo y el ISO mínimo en cámara. Y podemos fijar, incluso en los modos programa, como veis ahí, y prioridad de abertura, la velocidad de obturación más lenta a la que se aumenta de ISO. De manera que sin tener que verme en el brete, en la decisión tremenda de decir voy a ser mejor que en toda mi vida antes, hoy, o voy a subir el ISO y me voy a quedar sin fotos, no tenemos que hacer eso. Ya hemos tomado la decisión a priori en nuestra casa, la cámara toma la decisión por nosotros y en el momento en que ve que necesitamos una velocidad de obturación más baja, sube el ISO para que esto no ocurra en el punto que nosotros le hemos marcado. Y así tenemos la foto y no tenemos que pecar de exceso de optimismo. O sea que esto en primer lugar. ¿A qué se debe que tengamos esta serie de automatismos en general? Pues se debe a que la cámara tiene una bestia en su interior, que son estos tres procesadores. Dos Digic 5 Plus, que veis aquí, para entendernos, tener presente que en cada generación de cámaras de Canon, siempre que se ha cambiado la generación de Digic, que es la submarca de Canon para procesadores, se ha mejorado la velocidad de procesado en normalmente entre 1,3 y 3 veces la velocidad de la generación anterior. En el caso máximo se ha llegado a superar en 3 veces, y alguna vez hasta 5 veces, la velocidad de la generación anterior. En esta ocasión tenemos dos procesadores Digic 5 Plus que con respecto a la generación anterior, es decir, a la Digic 4, suponen cada uno de ellos 17 veces más velocidad de procesado. Así es el cambio más radical en capacidad de procesado en toda la historia de la gama EOS. Eso en primer lugar. Además tenemos los 16 canales que hemos mencionado antes del canal CMOS, del sensor CMOS, y 4 convertidores analógicos digitales con 4 canales cada uno. Esto es cuadriplicar lo que teníamos en la 1 y la 4. Aparte de tener procesadores 17 veces más rápidos cada uno de ellos. El procesador, por supuesto, siempre a 14 bits. Es decir, que esto nos da muchas más posibilidades a la hora de editar las fotos. El JPG tiene un aspecto muy diferente y nos permite, como he dicho antes, una serie de automatismos únicos que nos van a liberar de toda esa carga que teníamos antes a la hora de tomar decisiones. Las tomamos, por supuesto, porque para eso compramos estas cámaras, para tomar las decisiones. Pero para tomarlas cuando estamos tranquilamente en nuestra casa, antes de encontrarnos con la situación extrema o con la situación en la que tenemos que actuar de forma muy rápida. ¿Qué funciones automatizadas tenemos? Bueno, a bote pronto las más importantes serían, como veis ahí, el estilo de imagen automático, el balance de blancos automático y el optimizador automático de la iluminación. Esto nos permite trabajar y tener control óptimo sobre muchísimos tipos de secuencias diferentes. El primero de ellos es el estilo de imagen automático. Además de los estilos de imagen que ya teníamos el estilo de imagen normal, el retrato, el fiel, el monocromo, el neutro y el paisaje, pues ahora tenemos un modo automático. Ya existía un modo automático en el Digital Photo Professional, ese programa de ajuste de RAW que viene en ese disco que todos tiráis cuando compráis la cámara, y que así muy mal en tirarlo. Bueno, pues ahora tenemos ese modo automático mejorado en la misma cámara. ¿Para qué viene bien? Especialmente en exteriores y especialmente en paisajes donde haya gran cantidad de arboleda o cielo azul, etcétera, etcétera. En esta situación es idóneo. En cualquier caso, disparando el RAW, esto lo podéis modificar a posteriori, lo cual no debería ser un problema, pero tenéis una opción más. Esto en cuanto al estilo de imagen automático. El optimizador automático de la luz viene preparado para determinados tipos de secuencias con las que nos solemos encontrar. Anteriormente, cuando uno trabajaba en fotoquímico, hace aproximadamente una semana Kodak ha tomado una de esas decisiones lamentables que está tomando últimamente, como la de descatalogar el Ektachrome. Pues bueno, uno cuando se encontraba en ciertas situaciones, por ejemplo en la cuenca amazónica, veías que el color que te podía dar la película de negativo no era suficientemente intenso comparado con lo que tus ojos veían, y entonces uno se iba positivo y se iba a un Ektachrome VS de estos que ya no existen desde la semana pasada. Gracias. Bueno, pues a día de hoy lo que nos encontramos es lo mismo, pero con captación digital. Estos modos de optimización automática de la luz pueden suplir estas carencias. Es decir, que tenemos un modo para puestas de sol, por ejemplo, no solo serviría para puestas de sol, sino también para esta situación en la que estamos, por ejemplo, en la cuenca amazónica, o queremos que el jardín de nuestra casa lo parezca.
y nos encontramos con que la reproducción del color no es tan vívida como nos gustaría, pues para eso tenemos este modo que veis. La puesta de sol, todo sería, los colores se captan con mucha mayor intensidad, en realidad, para captarlos tal cual los estamos viendo nosotros. Pero también ocurre todo lo contrario, podemos determinar un modo de alta saturación que lo que hace es reducir automáticamente la saturación de color en todas aquellas áreas cuyo croma sea muy alto, muy exagerado, cuya saturación de color empieza a ser hasta dañina para nosotros. Y tenemos también un modo de altas luces para compensar de forma mucho más precisa los contraluces con los que nos podemos encontrar y los problemas que tenemos para tener bien expuesto tanto el sujeto como el fondo. Por último, tenemos un modo en el que podemos desconectarlo y en la exposición manual siempre se dará prioridad a la exposición elegida por el usuario. Otro modo que tenemos es el ISO alta. El ISO alta nos va a permitir que en los ISOs más altos podamos mejorar la relación señal-ruido en un punto. En la primera imagen que tenéis arriba es una comparación entre el ruido que tendríamos con la 1D Mark IV a 12.800 ISO y este de aquí, y el que tendríamos con la 1DX a 25.600 ISO. En la de abajo lo que tenemos es la 1DX sin el modo M2 activado, el modo de ISO alta en M2 activado, y con el modo activado en la misma situación. O sea que, como podéis ver, se mejora un punto completo la relación señal-ruido. Y luego tenemos funciones de corrección óptica. Algunas de ellas ya existían, pero están mejoradas. Tenemos una corrección de la iluminación periférica, es decir, una corrección del viñeteado. Detecta la cámara automáticamente el objetivo que tenemos puesto, sabe perfectamente cuál sería la iluminación periférica o el viñeteado que tiene ese objetivo, sobre todo en su extremo angular, y lo corrige. Tenemos también una corrección de la distorsión. Esta se aplicaría si procesamos el RAW en cámara, cosa que podemos hacer por fin en esta generación de cámaras. Y por último, y para mí la más importante, tenemos una corrección en tiempo real de la aberración cromática. Hay dos tipos de aberración cromática, como veis ahí, la lateral y la coaxial. Una de ellas se produce cuando, debido a que las longitudes de onda de cada uno de los colores tienen un índice de refracción distinto, en vez de converger todos los haces del color en un punto, el punto de foco, tendríamos pues, los haces del rojo aquí, los del verde aquí y los del azul aquí, en tres puntos diferentes, en tres planos focales diferentes. Normalmente, cuando vemos el resultado de este defecto, de este problema, no lo consideramos aberración cromática, porque no vemos color, lo que vemos es que la imagen está como sin resolución. Parece que está borrosa y que no están nítidos los bordes, parece que hay varios bordes al mismo tiempo. Esto en realidad es aberración cromática. Bien, esta sería una de las correcciones que nos haría automáticamente y en tiempo real la cámara. Y la segunda, que es la que solemos considerar ya aberración cromática, que es la lateral, se produce cuando los haces de luz llegan de forma diagonal y lo que ocurre es que el índice de refracción de las tres longitudes de onda varía, pero varía dentro del mismo plano. Es decir, tenemos un plano de foco y aquí tendríamos el azul, aquí el verde y aquí el rojo. Y aquí es cuando vemos la imagen o los bordes de la imagen como si no estuviera viendo el mundo a través de unas gafas de 3D de estas cúteres antianagrifo. Y parece que aquí es cuando decimos, sí, aquí hay aberración cromática. Efectivamente, eso también es aberración cromática y también se corrige según el objetivo que estemos utilizando en tiempo real con estas funciones de corrección automática. Más cosas que podemos hacer gracias a la nueva capacidad de procesado de la 1DX. Tenemos exposición múltiple en cámara, cosa que en Canon nunca había pasado antes. Hasta 9 imágenes diferentes podemos hacer de exposición múltiple. Hay 4 tipos posibles. La primera es la aditiva, es decir, la exposición aditiva. Lo que haríamos sería, según la exposición que nosotros le pongamos a cada imagen, evidentemente una imagen se solaparía sobre la otra y somos nosotros los que determinamos, independientemente del orden, cuál está encima de cuál, porque nosotros decidimos la exposición. Este sería el primer caso. El segundo caso sería la media o promediada. Aquí lo que ocurriría es simplemente que la exposición se promedia automáticamente. Se obtiene la media de todas las imágenes que hagamos y tenemos un resultado. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es tener una foto concreta, hacer la misma foto totalmente desenfocada y lo que tenemos es la foto original con una especie de filtro soft aplicado. Y por último tenemos dos funciones dentro de las exposiciones múltiples comparativas. Una comparativa luminosa y una comparativa oscura. La comparativa luminosa lo que hace es dar prioridad en dos fotos completamente distintas, dar prioridad siempre a las áreas más luminosas. Por ejemplo, aquí pongamos que tenemos un teleobjetivo, hemos hecho una foto de la luna y luego con un angular hemos hecho una foto de, eso parece el John Hancock Center, o sea que pongamos que es Chicago, de Chicago de noche. Y tenemos el resultado cuando combinamos las dos.
La foto queda perfecta. Si alguien se cree que la luna era de ese tamaño en Chicago esa noche, ya es otra historia, pero la foto queda bien. Se le da prioridad al área más luminosa de la imagen, que en este caso sería la luna. Y al contrario, tenemos una comparativa oscura. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo aquí podemos utilizarla con dos exposiciones para conseguir que los reflejos en las gafas de nuestro conejo intelectual desaparezcan por completo. O sea que podemos utilizarlo para una cosa o para la otra. Dentro de estos 4 tipos nosotros podemos elegir en la exposición múltiple en cámara darle prioridad a la función de exposición múltiple o darle prioridad a la velocidad de disparo. De modo que si le damos prioridad a la función o la operación, vamos a utilizar más recursos de memoria, vamos a tener más funciones en esta exposición múltiple, pero a cambio vamos a poder hacer un máximo de 3 o 4 exposiciones. Mientras que si escogemos prioridad a los disparos, vamos a poder tener hasta 9 exposiciones, pero no con tantas funciones como teníamos en el primer modo. Aquí esto, ya digo, depende un poco de lo que queramos. Y llegamos al punto que para mí es primordial y quizá la base fundamental tanto de la 1DX como de la 5D Mark III. Y es el autofoco. El autofoco en esta gama de cámaras ha cambiado radicalmente y radicalmente a mejor, en todos los sentidos. En primer lugar, el sensor de autofoco que tienen viene con 61 puntos de enfoque, 41 de ellos tipo cruz. Eso significa que pueden captar perfectamente tanto las líneas verticales como las horizontales. Sabéis que cuando tenemos la detección por medio de un sensor de autofoco, las líneas horizontales captan mejor las tramas verticales y viceversa. De modo que cuando tenemos un tipo cruz, estamos captando la cruz. Y 5 de ellas son cruz dual o diagonal. Esto nos va a permitir captar cualquier tipo de línea en cualquier dirección, cualquier tramo. O sea que tenemos muchísima velocidad y precisión gracias a esto. Ahora bien, ¿qué ha cambiado? Para empezar, han cambiado los propios materiales con los que se fabrica el módulo de autofoco. En este caso, en la 1DX en especial, las lentes de la unidad de autofoco se fabrican ahora en vidrio moldeado. Eso significa que son muchísimo menos sensibles a los cambios de temperatura y de humedad. Y esto implica mucha mayor precisión, sobre todo cuando estamos trabajando a mucha velocidad. Por supuesto, también tenemos menos aberraciones cromáticas por este mismo motivo. Y hay un mecanismo de espejo de retorno rápido que hace que el espejo en ningún caso rebote a la hora de golpear contra la goma superior, que también ha cambiado de material, y que en ningún momento tengamos ese rebote cuando 2 motores simultáneamente y no uno lo están levantando y bajando a la velocidad que nosotros queramos hasta los 12 fotogramas. O sea que, en primer lugar, ya digo, es la fabricación en sí de este módulo con nuevos materiales lo que aumenta y mucho la precisión. En segundo lugar, y muy importante, la compensación de la exposición se ha mejorado en al menos un punto completo en todos ellos. Se ha mejorado la resolución en todos los puntos de autofoco. Y una de las cosas importantes es que los puntos de muestreo se han escalonado. De manera que si hay cualquier tipo de trama que se le escape a uno de los puntos, el que tiene al lado, que está escalonado con respecto a él, a la hora de cotejarlo, va a ver que él lo detecta y el otro no, y entonces se va a interpretar que existe en toda la trama. Y con esto no solo podemos captar tramas verticales, horizontales, diagonales, sino además tramas extremadamente finas, gracias a esta ubicación escalonada de todos los puntos de muestreo. En los sensores tipo cruz, esto por supuesto está implementado. De esta manera, ya digo, las líneas finas quedan captadas de manera mucho más sencilla y más rápida. Y más cosas que podemos hacer. Esto viene derivado, se empezó a utilizar en las 7D, si alguno la tiene o la ha usado ya sabe a qué me refiero. Podemos ajustar el modo de selección del área y del punto de autofoco. Es decir, que nosotros podemos elegir, o bien tener, como veis aquí, podemos elegir que sea mucho más puntual y mucho más preciso. Podemos elegir que sea un área general, podemos elegir que tenga los 4 puntos que hay a su alrededor, o los 6 puntos que hay a su alrededor, o podemos elegir que se utilicen todos los puntos de enfoque que hay en el área central, o que se utilicen todos los puntos de enfoque y punto. Esto lo podemos determinar tranquilamente. Podemos determinar también si queremos utilizar 61 puntos, o solamente los puntos en cruz, o solamente un área de 15 puntos, o solamente 9. Esto, ya digo, a nuestro albedrío. Y podemos guardar ajustes para las posiciones de cámara, para las 3 posiciones, de manera que yo puedo determinar tranquilamente que cuando estoy haciendo fotos así y marco un punto de foco, a la hora de mirar la cámara para hacer una foto así, automáticamente mi punto vuelva a estar en el mismo sitio que yo estaba enfocando, o bien que sea totalmente distinto.
y puedo elegir que haya 3 puntos diferentes en esta posición, en esta y en esta. O sea que es todo, ya digo, a nuestro albedrío. Podemos determinar tranquilamente lo que queremos hacer para las 3 posiciones de cámara. Una de las cosas más interesantes es esta nueva tecnología que combina la velocidad y la potencia de este autofoco con los procesadores, como he dicho antes, y es el AF-ITR-EOS. ¿Qué significa esto del AF-ITR-EOS? Significa que nosotros ahora en Servo vamos a poder hacer un seguimiento por detección de caras y por colores combinados. Luego explicaré por qué tenemos ahora, cuando hablemos del sensor de medición, luego explicaré por qué podemos utilizar una prioridad del color tan precisa como es el caso. Lo que se utiliza aquí es un autofoco con diferencia de fase. Se le da prioridad primero a la cara y luego al color. Pongamos que estáis sacando fotos a un partido de Rafa Nadal y que estamos detectando todo el tiempo a Rafa Nadal porque estamos haciendo un seguimiento con la detección de su cara. Aquí no es demasiado complicado porque salvo el recoge pelotas que está al fondo no va a haber muchas más caras en el plano y evidentemente se prioriza la que se prioriza. Pero llega un momento en que Rafa hace esto que suele hacer, que de repente se pone de espaldas y hace un punto totalmente de espaldas. Aquí no hay detección de cara que valga. Entonces, ¿qué ocurre en ese punto? ¿Perdemos el plano focal? ¿Tenemos que buscarlo, etcétera, etcétera? No, porque automáticamente de la prioridad de detección de caras, en el momento en que se pierde la cara, se pasa a la prioridad de detección del color. En este caso, de la propia camiseta que lleve Rafa. Y esto implica que aunque él se ponga de espaldas, aunque él le dé la pelota así, aunque no tengamos la cara en ningún momento, estemos captando la cara, va a seguir enfocando. Y en el momento en que él se vuelva de frente otra vez, de nuevo vuelve la prioridad a la cara para que nosotros tengamos el diafragma que tengamos y estemos utilizando el objetivo que estemos utilizando, volvamos a tener foco en su rostro, no en su camiseta. De modo que la combinación de ambos es lo que nos da este AF-ITR-EOS. Viene muy bien, por ejemplo, en fotografía de naturaleza, cuando tenemos que hacer un seguimiento a un animal que va a toda velocidad, o en motociclismo, como veis en este ejemplo, donde evidentemente la detección de caras con alguien con un casco puesto es bastante complicada, así que podríamos seguir por los numerales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se mantiene siempre esta prioridad a la cara y en caso de duda se va al color. Con esto conseguimos tener seguimientos increíblemente precisos y rápidos en cualquier tipo de movimiento de la persona o del sujeto o del objeto al que estemos fotografiando. Todo esto combinado con un algoritmo específico que es el AI Servo de tercera generación. El AI Servo de tercera generación nos permite varias cosas. Nos permite ajustar la sensibilidad del movimiento, es decir, si queremos que sea más o menos sensible al movimiento en concreto. La respuesta a la aceleración o desaceleración repentina, típico de un jugador de fútbol o de chiquito de la calzada, ¿no? Que de repente pues no sabemos si va más rápido o menos. Nos sirve para detectar con mucha precisión movimientos muy bruscos hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Nos sirve también para detectar durante un barrido gracias al sensor giroscópico que incorpora la cámara. Y todo esto viene con una serie de preajustes que vienen en cámara y que tienen una ayuda añadida. Vamos a verlo en la cámara directamente. Bien, ahora estamos viendo estos presets. Una de las cosas que podéis ver y de la que luego hablaremos es que el menú se ha simplificado sobremanera. De modo que tenemos una función o una parte del menú dedicada única y exclusivamente al autofoco. Este menú, dicho sea de paso, lo contaré luego, es exactamente igual en la 5 de mayo. Pues bien, aquí tenemos una serie de presets que nos van a indicar, primero con una serie de dibujos que se relacionan con deportes concretos para que tengamos claro exactamente qué queremos decir con cada uno de ellos. Segundo, con las 3 funciones que podemos modificar en cada caso, la sensibilidad al seguimiento, el seguimiento a un objeto o un sujeto que está acelerando y desacelerando y el cambio automático del punto de autofoco, podemos modificar todo esto. Y lo mejor de todo es que en todos los casos, y esto ocurre durante todo el menú, nosotros podemos activar una función de ayuda, que es la que está activada en este caso, y sin necesidad de tener que salir, ni mover el dial para salir del menú y verlo aparte, siempre vamos a ver una explicación de qué es cada cosa. De manera que esto que habéis hecho siempre, que es no leer el manual de instrucciones, por fin vais a poder saliros con la vuestra, porque lo tendréis en cámara, ¿vale? Es una idea interesante. En primer lugar, como veis ahí, tenemos a la izquierda un preset en el que sale una persona corriendo, sería un corredor de atletismo, y dice ajuste versátil de uso múltiple.
Sirve para una persona que va a estar quieta pero va a tener una arrancada, etcétera, etcétera. Y tiene unos parámetros concretos a la sensibilidad de seguimiento, a la aceleración y deceleración y al cambio automático del punto de autofoco. Todos estos parámetros son un preset, pero nosotros podemos modificarlos a voluntad. Si seguimos, tenemos el siguiente sería, como veis ahí, el ejemplo que nos pone es el de un jugador de tenis. Y esto es para seguir a los sujetos ignorando los obstáculos que podamos tener delante. Porque evidentemente con la pelota yendo y viniendo en un momento determinado, si tuviéramos un autofoco muy rápido, podría cambiarnos esto en vez de estar enfocando al tenista. Es un ejemplo, ya digo, sirve para muchas más situaciones. Y de nuevo hay una serie de parámetros que han cambiado y que nosotros podemos modificar. En el tercer caso es para enfocar rápida e instantáneamente a sujetos que entran en los puntos A, F. Y pone el ejemplo muy apropiado de los ciclistas. Si nosotros estamos en una curva esperando a que llegue el pelotón, no podemos poner a una persona ahí en medio, ponte más o menos a esta altura para enfocarte para cuando lleguen. Tenemos que enfocar sobre la marcha en el momento en que llegan y no hay nada antes. Pues para eso tenemos otros ajustes, como podéis ver, la sensibilidad al seguimiento es mucho más grande en este caso. Y también tenemos unos ajustes de cambio automático de punto, en este caso lo menos posible una vez que lo hemos detectado, y la aceleración-deceleración, como irá con una velocidad constante, se mantiene en un punto intermedio. Aquí ya digo, tenemos otro preset para eso. Otro para sujetos que están acelerando o desacelerando rápidamente. Ejemplo típico, jugador de fútbol que está haciendo un quiebro, que está regateando, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, ya digo, con su ajuste. Sujetos erráticos de movimiento rápido en cualquier dirección, es decir, un fotógrafo, por ejemplo. Pero en este caso nos ponen a un patinador. Y por último, sujetos también erráticos que cambian de velocidad, como por ejemplo un gimnasta de gimnasia artística. Todos estos presets los tenemos automáticamente, bien explicados, bien con sus ajustes, podemos modificar cada uno de los ajustes o hacer los nuestros propios. Y todo esto lo tenemos con acceso rapidísimo en el móvil. O sea que tenemos mucha más versatilidad y más velocidad que nunca. Como dije antes, no solo con la velocidad de la cámara, sino a la hora de trabajar nosotros con la cámara. Por lo demás, como podéis ver, aprovecho para contarlo ahora, aunque luego hablaré de ello con más detalle, en el menú ya no existe, ya no tenemos que utilizar el dial trasero para bajar a ver qué más funciones hay, todo está a la vista en todo momento. Solo tendríamos que ir cambiando con el joystick o con el dial superior. Y si queremos pasar de un menú a otro, solo tenemos que darle al menú quick, al menú rápido, y pasaríamos, como veis, cada uno de ellos directamente. O sea que el acceso al menú es muchísimo más rápido. Las funciones están accesibles a primera mano y no tenemos que estar desplazando diales ni nada por el estilo, sino que lo podemos hacer todo con un solo control. También es mucha más rápida nuestra experiencia a la hora de toquetear el menú, que además viene con imágenes mucho más claras y con iconos más grandes y cómodos de utilizar. Podemos volver a... Sobre esto volveremos después. Otra de las cosas que podemos hacer es, a la hora de registrar nuestras funciones de autofoco, esto también es algo que ya venía en la 7D, pero aquí está mejorado. Podemos determinar las funciones de una serie de botones personalizados. Los más llamativos quizás serían los 4 botones que tenemos en la parte delantera del cuerpo de cámara, 2 aquí y 2 aquí. Aunque 2 de ellos vendrán con funciones ya ajustadas, podemos modificarlas si nos apetece. O sea que 2 de ellos los podríamos controlar así y 2 los podríamos controlar aquí. Siempre y en todos los casos, exactamente igual que pasa en el menú de la 7D, vamos a poder ver iluminados los puntos concretos dentro de un dibujo, un diagrama de la cámara que estamos modificando y ver a la derecha exactamente qué función estamos asignando a cada uno. O sea que en este sentido vamos a tener también todas las ventajas de poder personalizar la cámara como nos resulte más cómodo y más rápido para trabajar con ella. Y una de las cosas quizá más llamativas es esta que veis aquí. Tanto en el modo foto a foto como en el iServo, nosotros vamos a poder elegir cuál es la prioridad de enfoque en la primera imagen y en la segunda imagen. Hasta ahora nosotros teníamos esta función, pero solo teníamos en una imagen, es decir, que yo quería darle prioridad, me voy a dejar en un punto intermedio, pues yo quería darle prioridad a el enfoque sobre la velocidad de disparo. Pues esta era la función que teníamos, no teníamos más opción. Pero ahora tenemos algo muy inteligente. Si os dais cuenta, lo más importante al principio, por ejemplo, una carrera de atletismo.
Pongamos que esta persona va a ponerse a correr, estamos a punto de detectarlo porque no estamos cogiendo la carrera desde el principio, sino a partir de la recta y demás, y vamos a hacerle la foto. Lo que nos interesa es que en la primera foto, y primordial para nosotros es que haya foco en la cara de este señor. Y una vez que tenemos el foco, lo importante es que las 8, 9, 10, 12 fotos que vamos a hacer por segundo estén todas enfocadas. Si le damos prioridad a la velocidad, es posible que al no coger foco en la primera foto, pues le cueste 2 o 3 fotos hasta conseguir el foco. Y hemos desperdiciado 2 o 3 fotos de esa línea. Si le damos prioridad todo el tiempo al enfoque, puede que no podamos hacer, para que consiga el enfoque con precisión, no podamos conseguir tal cantidad de fotos por segundo. Por lo menos no con esa precisión, no nos estaría dando el foco a lo mejor. ¿Qué ocurre aquí? Que por primera vez nosotros podemos separar la prioridad en la primera imagen y en la segunda y por lo tanto siguiente. De modo que yo puedo decir, prioridad en la primera imagen al foco, y pillo a este señor, y una vez que lo pillo, a partir de ahí sabiendo que hay foco, prioridad a la velocidad de disparo, porque sé que todas las demás van a estar enfocadas. Y eso lo tendríamos en la segunda imagen. Este es un cambio muy importante. Parece una tontería, pero esto es un cambio muy importante. Nos va a dar una flexibilidad increíble. Ya digo, sirve tanto en foto a foto como en servo. Y también podemos determinar dónde queremos ver todo esto. O sea, el modo de selección del autofoco cambia según nuestras preferencias. Todo está pensado, ya digo, para que parametricemos la cámara antes de empezar y a partir de ahí todo sea coser y cantar. No tengamos que estar modificando más cosas ni entrando en los menús ni nada por el estilo. Podemos determinar cómo queremos determinar el área. Cómo queremos seleccionarla, qué botón queremos usar para seleccionarla. Y también podemos poner que se detenga en los límites del área o que sea continuo y que en el momento en que llegamos a la derecha del todo vuelva a aparecer por la izquierda, si estamos adaptados a una cosa o la otra. Y más allá todavía, podemos determinar que el estatus del autofoco salga en el visor, salga directamente en la imagen donde vamos a hacer la foto o salga debajo. A lo mejor nos molesta que esté en la imagen, nos estorba, pero a lo mejor que esté debajo nos molesta demasiado porque tenemos que bajar el ojo para mirar. O sea que cualquiera de las dos cosas podemos determinar. Otra de las funciones que ya existía desde hace unas cuantas generaciones en las cámaras EOS y que ahora se ha mejorado es el microajuste. Todos los objetivos, sobre todo los objetivos que tienen un uso profesional, necesitan un mantenimiento. Esto es como el cambio de aceite de un coche, es como el cambio de neumáticos. O sea, es necesario cada X tiempo hacer un mantenimiento. ¿Qué pasa cuando le estamos dando mucha tralla a un objetivo, sea el objetivo que sea, sin que tenga este mantenimiento, sin que se hagan los ajustes, etc.? Llega un momento en que los objetivos van tomando cierta holgura. Y cuando van tomando cierta holgura nos podemos encontrar con que a la hora de enfocar, el punto que nosotros estamos enfocando no es el punto al que enfoca el objetivo, sino que lo hace un poco más atrás, un poco más adelante, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando esto nos ocurre no tenemos la posibilidad, porque tenemos prisa y tenemos una serie de trabajos, no tenemos la posibilidad de mandarlo en ese momento al servicio técnico y esperar los 4 o 5 días que tardarían en devolvernos. Teniendo en cuenta esto, existe desde hace 3 generaciones el microajuste de autofoco, es decir, que nosotros podemos probar, ver hacia dónde se está yendo el objetivo, está yendo hacia atrás, hacia adelante, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, con ese microajuste AF del objetivo concreto, porque la cámara detecta el objetivo que es, decirle, pues quiero que hagas el foco 2 puntos más atrás de lo que lo harías, o 1 punto más adelante, o esto haciendo los cálculos hasta saber exactamente dónde lo clavamos. Hasta ahora era así. Pero ahora tiene otra posibilidad, y esta posibilidad es que ahora podemos tener un microajuste por separado en el mismo objetivo zoom, un microajuste para el tele y otro microajuste para el angular dentro del mismo objetivo. Y no solo podemos hacer eso, sino que además si resulta, como suele ocurrir en agencias muchas veces, que nosotros estamos utilizando esa cámara, ese cuerpo de cámara, con pongamos que es un 70-200-28 como este que tengo aquí, pero hay 10 compañeros más que están usando ese cuerpo y están utilizando cada uno de ellos su propio 70-200. Hasta ahora el problema era que si ajustábamos, hacíamos un microajuste para esa cámara, todos los 70-200 que se pusieran en cámara automáticamente se veían afectados por el microajuste. Ahora no, porque podemos incluir el número de serie del objetivo en cuestión. De manera que va a decir solamente el 70-200 de Pepe Pérez tiene este ajuste 2 puntos hacia adelante y 1 hacia atrás. El de Juan Rodríguez no. Y el de Manolo García tampoco. O tiene estos otros.
etcétera, etcétera. O sea que todo esto se memoriza por separado con el número de serie. Y los objetivos que hayan llegado al mercado con posterioridad a junio de 2011, empezando por el 70-300L y todos los que han venido después, ya vienen con la información automáticamente, de manera que incluso traen ya el número de serie para esta función. Para que ya veis lo fácil que puede ser tener estos microajustes, insisto, en el tiempo que necesitáis antes de mandar el objetivo al servicio técnico para que le hagan el ajuste como Dios manda, ¿vale? Pero tenemos esa posibilidad. Antes hablábamos de la detección de color. ¿Cómo se puede hacer una detección de color tan precisa? ¿Cómo se ha conseguido, como veréis aquí, que de repente el balance de blancos automáticos sea infinitamente mejor que las generaciones anteriores? Mucho mejor, y es algo notable. Pues se ha conseguido gracias a este sensor que veis aquí. Es un sensor RGB de medición de luz de 100.000 píxeles. A día de hoy no hay ninguna cámara reflex en el mundo que tenga un sensor RGB con medición de luz de 100.000 píxeles. Esto significa 252 bloques de medición de luz. Y en caso de muy poca luz, hasta 35 bloques garantizados. ¿Y esto qué implica? Pues implica una serie de cosas. Para conseguir esta precisión, he dicho antes que la cámara tenía 3 procesadores, pero solo he mencionado 2. Aquí está el tercer procesador. Es un Digit 4 en este caso, pero es un Digit 4 dedicado única y exclusivamente a esto. Lo cual, combinado con el autofoco, que está priorizando los otros Digit 5 Plus y todas las funciones automáticas que hemos dicho y demás, nos da una auténtica bestia carga a nivel de procesador. Y ya digo, este sensor tiene su propio procesador dedicado. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que, no solo para lo que acabo de contar, es decir, que nos va a ayudar mucho en la detección de color, nos va a servir también para tener un balance de blancos mucho más adecuado, pero también para evitar que influyan tanto en la fotografía los colores de la ropa de las personas o del fondo. Y no solo a la hora de hacer una foto, sino también a la hora de determinar cómo va a ser el TTL electrónico con el flash, pues que tampoco influyan estos aspectos en la medición. De las dos maneras, o sea que disminuye mucho las variaciones debidas a la fuente de luz y al color del sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, en cuanto al diseño de la cámara, esto no supone una novedad enorme, pero obviamente siendo el tope de gama, estaba diseñada para durar. Aquí yo siempre cuento una anécdota que me ocurrió hace aproximadamente 5 años en una bienal de cine científico de Ronda, y estábamos cenando Sebastián Álvaro y yo. Sebastián Álvaro, ¿sabéis? El que era director del Filo del Impostor. Y me dijo, oye, ya que colaboras con Canon, te quería hacer una pregunta, porque no entiendo cómo me ha pasado. Y dice, cuéntame. Dice, tengo una 1DS Mark II que me cedieron en su día. Me empezó a contar dónde había estado la cámara y a mí me entró bastante miedo. Que si ha estado en no sé qué, y aquella vez escalando no sé cuánto, que se nos cayó 10 metros, y aquella otra vez, y el hombre la llevaba en una maleta y la sacó. Yo, gracias a que él me había hablado antes, conseguí identificar que aquello que sacaba de la bolsa era una cámara. Parecía una masa informe de forma más o menos rectangular, el pentaprisma todavía se notaba, y no tenía nada de, evidentemente no era negra, era completamente, se veía la aleación de magnesio por todos lados, estaba achatada por los polos y por el resto. Y yo me quedé así mirando aquel trozo de tanque pequeñito y diciendo, ¿qué me querrá preguntar este señor? Porque claro, le ha dado caña por todos lados. Y dice, es que tengo una duda, ha estado en todos estos sitios y mira cómo se ha quedado. Y yo quiero saber por qué. Digo, ¿por qué? ¿Qué? Dice, ¿por qué no ha fallado ni una puta foto? Pues eso es lo que pasa. Ya digo, está íntegramente hecha en aleación de magnesio. Los botones ahora, como veis, son mucho más grandes a la hora de manejarse. Una de las cosas que a mí me parece que era una decisión que ya había que tomar hace tiempo y es estupendo que se haya hecho, es que por fin tenemos 2 joysticks, 2 multicontroladores, de manera que cuando uno está en esta posición no tienes que estar metiendo el dedo hasta aquí, no nos tiene que salir un dedo gordo mucho más grande, y no tenemos que sacarle el ojo a un compañero con el codo, que para eso tenemos un empuñadura y tenemos esta función. O sea que es muchísimo más cómodo poder utilizar cualquiera de los dos. Tiene un puerto Ethernet, que bueno, ahora mismo se puede ver. Un puerto Ethernet, si nosotros tenemos que mandar información, aquí lo tenemos que mandar mucha cantidad de información, es un puerto Ethernet gigabit, si vamos a hacerlo por cable, y 400.000 ciclos de obturación. Y sabéis que no necesariamente un ciclo de obturación se corresponde con un disparo.
puede ser mucho más de 5.000 disparos. O sea, de vida útil, evidentemente, hay una diferencia fundamental. La pantalla ahora es de 3,2 pulgadas, viene con vidrio reforzado. Como podéis ver aquí, la disposición de la pantalla no es la misma que teníamos antes. Y del menú, bueno, obviamente habéis visto el menú antes, ya habéis visto que era mucho más intuitivo y rápido de manejar, es más grande y demás. Doble ranura de tarjetas, por supuesto. Las tarjetas en este caso son Compact Flash, las dos, para que nos resulta muchísimo más cómodo. Y una de las cosas más interesantes que nos va a permitir esto es que nos va a ayudar a la hora de hacer también o de utilizar la función de vídeo. En la función de vídeo se han mejorado varias cosas fundamentales. Primero, efectivamente la captura sigue siendo en Full HD y seguimos teniendo 3 velocidades, 24, 25 y 30p, y 2 velocidades de cámara lenta, 50 y 60p, como veis ahí, sin salto de líneas en esta ocasión. Esta es una diferencia fundamental. Al tener 3 procesadores, 2 de ellos dedicados, entre otras cosas, a esto, podemos evitar el salto de líneas, podemos evitar que se haga pixel binning, que era un procedimiento que se utilizaba en todas las demás EOS, para conseguir captar 21 megapíxeles, por ejemplo, en el caso de la 5D Mark II, y reducir eso a 2,07, que es 1920 por 1080, 24, 25 o 30 veces por segundo. Como esto era demasiado para el procesador de cámara, se hacía una media aritmética de los datos de luz y de color, de luminancia y crominancia de 6 por 6 píxeles, y todo esto se iba almacenando en una de cada 3 líneas del sensor. Así se conseguía, pero esto implicaba que se tomaban muchas menos muestras de la señal y era causante, junto con la compresión, del problema del moiré, del problema de que el efecto gelatina fuera tan exagerado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, como ahora tenemos una bestia parda en procesado, ya no hace falta este salto de líneas y vemos que el moiré prácticamente desaparece. Y el efecto gelatina queda reducido sobremanera. O sea que es una de las primeras cosas muy llamativas. Los búmetros en audio por fin los tenemos en tiempo real, tenemos nivel electrónico en vídeo. El nivel electrónico en esta cámara, tanto en foto como en vídeo, se ve a través del visor también. Y podemos verlo directamente en el visor. Y una de las cosas más interesantes, hasta ahora había un límite debido al FAT32. El FAT32 es el límite que tienen las tarjetas Compact Flash, porque es un formato antediluviano que no permite transferencias de datos de más de 4 GB de una sola vez. Eso significaba que a los 12 minutos de plano secuencia sin cortes, la tarjeta decía basta. Bueno, ahora la tarjeta va a seguir diciendo basta, pero la cámara genera un archivo inmediatamente después en el fotograma siguiente, con lo cual solo tenemos que empalmarlos y tenemos vídeo continuo sin ningún problema. Y no se nos corta la grabación, ni aparece tarjeta llena, ni nada por el estilo. O sea que ya no existe ese límite. Por lo demás tenemos dos nuevos tipos de compresión. Una más baja que la que teníamos antes, por si queremos aprovechar más la tarjeta, y una con mayor cantidad de información, hasta 44 megabits por segundo, pero lo más importante de eso es intraframe, es decir, una grabación de vídeo en la cual cada fotograma tiene información por sí mismo. Significa que a pesar de que tenéis mucha más chicha, a vuestro equipo le va a resultar infinitamente más fácil procesarlo y vais a poder editar con ningún problema. Todos los problemas que podían surgir antes y las transcodificaciones ya no son necesarias. O sea que a elegir una función o la otra. Y por si eso fuera poco, tenemos un dial de control silencioso. Cuando nosotros activamos ese dial, basta con darle de nuevo al botón Quick y esta parte de aquí trasera del dial pasa a ser una superficie táctil capacitiva. De manera que nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el audio en tiempo real sin mover el dial, sino solamente haciendo así. Y esto implica que no generamos ruido que se pueda grabar en cámara. Aparte de eso, pues como podéis ver ahí, ya se puede utilizar todos los distintos ajustes en el modo de prioridad de la abertura, prioridad de la exposición, compensación y su nivel de grabación de audio. Todo esto se puede cambiar de esta manera. En cámara podemos procesar el RAW, como he dicho antes, con básicamente las mismas funciones que podemos hacer en el Digital Photo Professional, con la excepción de que no podemos hacer este procesado ni en el RAW ni en ese RAW. Y luego tenemos una serie de accesorios básicos. El primero sería este que veis aquí, que es el GPS, el Wi-Fi, el WFP6, y tenemos otro del mismo tamaño que es el GPS. Mucha gente me pregunta, vamos a ver, me compro una cámara de 6.300 pavos y me tengo que comprar un módulo GPS y un módulo Wi-Fi aparte, y me compro una compacta de 90 y me viene con Wi-Fi. ¿Me lo puedes explicar? Sí, lo puedo explicar.
El motivo es el siguiente, hay dos motivos. Primero, las regulaciones de Wi-Fi no son las mismas en todos los lugares del mundo, de manera que si esta cámara viaja, y se supone que esta cámara va a viajar, no nos valdría el mismo para todos. Y segundo, y mucho más importante, gran cantidad de fotógrafos que van a utilizar esta cámara van a entrar en ciertos lugares que están en guerra, sedes gubernamentales, sin necesidad de que estén en guerra o no, eso siempre están en guerra a su manera, van a entrar en instalaciones militares, van a entrar en gran cantidad de sitios en los cuales está terminantemente prohibido que entre un dispositivo que permita recepción y envío de datos. Si estuviera incorporado el Wi-Fi en cámara, la cámara no entraría y no habría. De modo que con esto dejas el módulo en la entrada y lo vuelves a recoger a la salida, pero haces la foto. O sea que no es ninguna tontería, ni es por un capricho de Canon de decir, jajaja, voy a poner el módulo aparte. Hay otro motivo que es la propia estructura de acción de magnesio de la cámara no permite una transmisión correcta de lo que son los archivos, porque son las cámaras que tienen 4PS son de plástico. Esto al estar dentro y estar cubierto por esa estructura de acción de magnesio no permitiría una transferencia correcta. Entonces, en cuanto a la localización GPS, viene con un software que se llama el Map Utility, aunque la cámara esté, la tengáis apagada, siempre y cuando esté el dispositivo conectado, a posteriori nos va a mandar esa información, con lo cual en el momento que viéramos el Map Utility nos va a decir dónde estamos en todo momento. Esto siempre digo, no es bueno que se enteren los jefes de esto, porque van a decir, oye, veo que no has asistido a la rueda de prensa que tenías que estar, y dice, no, es que solo dejaron entrar a no sé quién del diario y no sé cuánto de tal, porque son así, son amiguitos. Dice, es curioso porque estoy viendo el Map Utility y apareces en el bar La Heredera a esa misma hora. Así que por favor no dejéis que se enteren, porque pero es una función muy útil. Por lo demás, hay una nueva batería y cargador. Otra de las cosas estupendas de esta cámara es que permite la retrocompatibilidad con baterías de las generaciones anteriores. Y vais a poder utilizar también, aunque esto ya, los cargadores de las anteriores para esta, que teniendo el de esta no tiene ningún sentido, pero bueno. Eso sí, con los cargadores anteriores solo podréis cargar esta hasta un 90%. Y otra novedad asociada con esto es que a partir de este cuerpo de cámara, los objetivos que hayan salido a partir de junio del año pasado, empezando como siempre por el 70-300, y todos los cuerpos de cámara, a partir de la 1DX, incluyendo la 1DX y la 5D Mark III, permiten que en un futuro pueda haber actualizaciones de firmware de los objetivos. O sea que esta es una novedad. Y hasta aquí, muy a grosso modo, sería la 1D. Ahora vamos a hablar... Porque se podría extender mucho más. Vamos a hablar, veis que le he dedicado mucho tiempo, y es porque ahora veréis que como muchas de las funciones son las mismas en la 5D Mark III, pues no me detengo tanto. En cuanto a la 5D Mark III, aprovecho para recordaros que Canon patrocina la Eurocopa. Esta imagen no está aquí, ¿vale? Bueno, ¿cómo quedaría la gama? La gama actual, como veis, era esta, y con la 5D Mark III tenemos un nuevo bloque colocado aquí. Vamos a ver un vídeo muy breve que nos habla de, vemos un poco las características principales de la cámara, dura nada, 20 segundos, y luego hablamos un poco de ella. La lástima es que no tenemos agua.
un vistazo así, a ver si audio otra vez. Cerca así. Hola, ¿qué tal? Hombre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Empieza desde el principio. Empezamos desde el principio entonces. Bueno, pues ya digo, vamos a hablar ahora de esta camarita que tenemos aquí. Lo primero que vamos a mencionar, como no, es el sensor. El sensor en este caso es un sensor CMOS de 22,3 megapíxeles. Puede parecer que es ¿por qué una diferencia tan pequeña? Con el modelo anterior era de 21 megapíxeles. O sea, ¿por qué no se ha dejado, si se ha querido mantener una resolución moderada, como es el caso? ¿Por qué no se ha dejado en 21? Pues bien, tiene que ver con el propio diseño del sensor, con esto que decíamos antes de las microlentes, que no hubiera separación entre ellas, etcétera, etcétera, lo cual requiere, no se podía dejar exactamente igual que antes, y se ha optado, ya digo, por un sensor de 22,3 megapíxeles. De nuevo, todo lo que he contado para la 1DX es aplicable aquí. Cambia el dibujo, como veis, pero básicamente es lo mismo. En las microlentes no hay separación, aumenta mucho la captación de luz. La gama ISO en este caso va de 100 a 25.600 y el expandido por debajo a 50 y por arriba hasta 102.400. Y podéis ver las diferencias que hay, por ejemplo, entre 12.800 ISO con la nueva Mark III y 6.400 ISO con la 5D Mark II. Eso es bastante claro. La lectura en este caso se ha ampliado a 8 canales, de modo que podemos hacer ráfagas de alta velocidad de hasta 6 fotogramas por segundo con resolución completa. Y el procesador es un Digic 5 Plus, en este caso en vez de tener dos Digic 5 Plus y un Digic 4, pues tenemos un solo Digic 5 Plus, que ya por sí, como hemos dicho antes, es 17 veces más rápido que la generación anterior, y la conversión analógico digital a 14 bits. O sea que estos serían un poco las características de manual fundamentales. Hay una serie de funciones que sí son únicas en esta cámara, por ejemplo, como veis ahí, los disparos en HDR, habitual los 3 disparos con una subexposición y una sobreexposición en una imagen. Tenemos una serie de funciones en HDR y de filtros creativos, o sea que no es un HDR puro y duro, sino que podemos elegir o tener un HDR normal o tener un HDR con una serie de filtros que quedaría una imagen más de bellas artes, por así decirlo. Podemos elegir entre varios. Y otra de las cosas es que podemos alinear las imágenes en HDR en caso de que no estemos utilizando un trípode a la hora de hacer la foto. De modo que nos permite, hasta cierto punto, si tenemos Parkinson, bastante fastidioso, pero hasta cierto punto nos va a alinear las imágenes, incluso aunque las tiremos a pulso. El sistema de autofoco es exactamente el mismo que he contado antes con la 1DX. Esto es una revolución en este tipo de gamas estándar. Es decir, estamos pasando de 9 puntos de foco a 61 puntos de autofoco con la tecnología del tope de gama profesional de Canon, 41 en cruz, 5 duales. Es una diferencia gigantesca respecto al modelo anterior. Y en este tipo de gama no es algo nada común. De nuevo, mismos menús, lo mismo que hemos visto antes, es exactamente igual. Por eso le he dedicado tanto tiempo antes, pero está aquí. Vamos pasándolo rápidamente, con la misma personalización, con las mismas funciones a la hora de escoger qué tipo de punto queremos. La medición, en este caso, es un sistema de medición IFCL de 63 zonas, es decir, muy parecido, prácticamente idéntico al que hemos tenido hasta ahora en la 7D. Está conectado, por supuesto, con el sistema de autofoco, igual que el sensor RGB de 100.000 píxeles en la 1DX lo está con su sistema de autofoco. ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, pues garantizarnos una exposición muchísimo más precisa en todas las condiciones y medir donde tenemos que medir exactamente. El diseño, aquí se ha mejorado mucho, evidentemente no es la misma aleación de magnesio, no es el mismo sellado de la serie 1, pero es muy superior a lo que teníamos en la 5D. Se nota en el tacto, es más parecido quizá al cuerpo de la 7D, pero incluso con respecto al de la 7D está mejorado. Son 150.000 ciclos de obturación y bueno, la parte trasera, como siempre, la pantalla tiene 1.040.000 píxeles, la tapa también es de vidrio endurecido y también 3,2 pulgadas. Podéis ver ahí la diferencia en la estructura antirreflejo de la nueva pantalla con respecto a la de la 5D Mark II. Otra de las novedades con respecto a la gama anterior es que el pentaprisma por fin en esta gama ofrece una visión del 100%, una cobertura del 100%. Una novedad interesante, así como la doble ranura de tarjetas. Doble ranura de tarjetas que en este caso es para una tarjeta Compact Flash y una SD.
O sea que tendríamos las dos directamente. Y podemos, se metería primero una de ellas y luego la otra, y las dos tienen en el mismo espacio que antes ocuparía casi una sola. Otra de las cosas que influye en el sellado es que esta pieza, que antes era, como todos sabéis, en la 5D+2 venía ligeramente suelta y demás, no es el caso. Las empuñaduras de las que hablaremos luego no tienen nada que ver. Aquí no hay holguras ni nada de lo que ocurría antes con la 5D+2. Está todo mucho mejor diseñado en ese sentido. Se nota y se nota mucho. Y bueno, esta sería la empuñadura, la empuñadura de baterías opcionales. Veis que también viene con su propio joystick, exactamente igual que cámara, un joystick más ancho en este caso. Y aparte de eso, tenemos un manejo avanzado. Veis que en el menú, el primer botón que tenemos arriba es el botón donde antes estaría el botón de menú, es el botón de manejo avanzado. Y aquí tenemos para elegir directamente o bien estilo de color, o bien la exposición múltiple, de nuevo exactamente igual que la 1DX, o bien el modo HDR. Ya digo, en HDR nosotros podemos ponerle un efecto natural, o un efecto de arte estándar, o uno de arte con colores más vívidos, o uno para que quede como si fuera óleo, que sería el HDR al que estamos más acostumbrados, que yo personalmente me pone un poco de los nervios, y el relieve, que sería, destaca un poquito más la figura sobre el fondo. O sea que tenemos una serie de funciones en HDR, no es el HDR puro y duro. A todo esto podemos acceder sobre la marcha con este botón. Y además podemos comparar. En la propia imagen podemos establecer una comparación entre distintas fotos. Y editar en cámara las imágenes RAW y las imágenes de los vídeos. Y tenemos también un modo de disparo silencioso. En realidad, dos modalidades. El habitual, que sería todo el disparo silencioso, y el modo 2, en el cual nosotros haríamos la mitad del disparo, apretando, y hasta que no soltemos el dedo, no soltaría el obturador, y por lo tanto podemos irnos a otro sitio donde no estemos haciendo ningún ruido, donde el ruido ya no importe, y soltamos. O sea que cualquiera de los dos modos lo podemos ir. El HDR, como veis aquí, pues nos va a permitir imágenes muy diferentes en situaciones parecidas. Y la cámara viene con una serie de accesorios muy importantes. Por ejemplo, este nuevo flash que veis aquí. Este nuevo flash, que es el EX600 RT, tiene una serie de funciones nuevas que no había hasta ahora en la gama de Canon. Primero, nos permite por fin configurar otros flashes por radio, disparar otros flashes por radio. Aparte de este flash, nosotros podemos con este flash controlar otros flashes por medio de radio. Tiene un número guía de 60, por supuesto, y podemos, como veis ahí, hacer disparo a distancia de hasta 30 metros. Podemos cambiar las configuraciones de iluminación con muchas más variedades de las que teníamos hasta ahora. Y ya digo, con este podríamos controlar otra serie de flashes por radio. Pero además, si tenemos este flash fuera de cámara, también hay un dispositivo, que es el RT3, que nos va a permitir controlar este por radio también, independiente. O sea que este serviría como control por radio si está conectado a la zapata de cámara, y si no, nosotros podemos usar el ST3, que es el que veis aquí. De modo que en cuanto a accesorios tendríamos su propio receptor de GPS, diferente al de la 1DX como veis ahí, su propio transmisor de archivos inalámbricos de Wi-Fi, que vendría en la parte baja. Con rosca abajo también para poder ponerla en trípode, que claro, es una demanda. Y el Speedlight ST3 RT, por si tenemos que controlar este mismo flash o cualquier otro por radio. O sea que tendríamos los tres accesorios. Y esto no ha venido solo, sino que además ha venido acompañado de la presentación de una serie de objetivos. Los objetivos que se han presentado, que ha presentado Canon, son un 24 y un 28, ambos 2.8, y ambos, y esto es una novedad, estabilizados. Y sobre todo, que es el que tengo puesto ahora mismo, un 2470 2.8 ultrasónico. Este nuevo 2470, que con respecto al anterior tiene una serie de diferencias bastante grandes. Por ejemplo, podéis ver que esta es una ventaja: el barrilete cuando sale hacia afuera no se queda el parasol aquí, no tenemos que tener un parasol que es más grande que San Pedro, ya no tenemos ese problema. El anterior estaba invertido, cuando estabas en 24 el lo tenías hacia estaba afuera, y ahora lo han hecho normal, lo que se espera que es normal, porque está en 24, está metido y cuando metes zoom sale el zoom. Ese juego de lentes ha permitido pues tener mayor calidad de imagen. El objetivo está mucho mejor sellado, es más compacto, más firme, tiene mucho menos billeteado en 24.
y todos los elementos, empieza a incluir elementos de ultrabaja dispersión de última generación, y por supuesto la resolución en pares de líneas por milímetro es mucho más adecuada a lo que necesita un sensor hoy en día. El 2470 de Londres se estaba quedando un poquito en el camino en ese sentido. O sea que el objetivo es un estándar más utilizado de Canon, y como veis además tenemos autofoco ultrasónico, está mucho mejor sellado contra el polvo y la humedad, y tiene 9 hojas de diafragma, con lo cual el desenfoque, el círculo de desenfoque, el bokeh, queda mucho mejor. Y esto aprovecho para decirlo aquí porque hay mucha confusión al respecto. Bokeh es una palabra japonesa, no francesa, es bokeh, no buque, porque lo oigo todos los días. Es bokeh, tal cual, como si no fuera de pueblo, lo dice así. Bueno, pues ya digo, además de esto tenemos una serie de lentes esféricas que lo que nos permiten es que todos esos puntos, esos haces de luz con índices de refracción diferentes, terminen llegando a un mismo punto de foco y tengamos por lo tanto mayor resolución y mayor contraste. Bueno, pues muy por encima, porque evidentemente hay muchas más cosas que contar, esto vendrían a ser las dos cámaras y los objetivos número 1. Ahora entramos en dudas y preguntas y demás, pero antes de nada también os quería decir, y esto es muy importante, nos interesa cada día más vuestro feedback y vuestras dudas y demás, así que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, a partir de ahora quisiera que la dirigierais siempre a esta dirección de correo electrónico que va a salir en pantalla, ¿vale? Es cps@canon.es. Álvaro os va a explicar ahora qué es CPS en concreto, para aquellos que no lo sepáis, y ya digo, es muy importante y os animo a que, por favor, cualquier tipo de duda o pregunta que tengáis, a que lo hagáis de forma constructiva, siempre. Mandéis siempre información aquí porque se va a recopilar y se va a centralizar toda esa información para mejorar las cosas. Bien, ¿hay algún miembro de CPS aquí? Porque hay algunos hermanos, vale, ya lo sabéis. No sé si estáis todos al corriente. CPS son las siglas de Canon Professional Service, es una especie de club que tenemos en Canon, que bueno, se creó precisamente para velar por el fotógrafo, para intermediar entre el servicio técnico y Canon, para intermediar entre el fotógrafo y Canon, para que no os vierais un poco perdidos en cuanto a problemas que pudierais tener o dudas. Se creó este departamento y bueno, y con el tiempo hemos ido renovándolo. Entonces hace un par de años, hace un año empezamos a renovarlo. Entonces hemos creado 3 tipos de miembro de CPS. Hace falta un equipo mínimo para acceder a CPS, que son 2 cuerpos profesionales, que Canon considera profesionales, de 40D para arriba. De verdad que la 40D es un poco antigua, pero bueno, se estableció así. Y 3 ópticas de la serie L o cualificadas. Dentro de la página web de Canon ponéis Canon Professional Service, pincháis ahí enlaces destacados y aparece todo un microsite en español donde os explica todo. Bien, teniendo esos 2 cuerpos y esas 3 ópticas, a partir de ahí, en función de los cuerpos que tengas y de las ópticas, eres plata, oro o platino. Ventajas, bueno, para empezar, seas plata, oro o platino, tienes piezas de los sensores al año de cada una de tus máquinas, se suscrita por un carnet, tenéis vía directa para el servicio técnico en Madrid, Serfoto, y en Barcelona, Setelsa. Tenéis un mostrador exclusivo para miembros de TPS, que no hace falta ni colas ni nada, podéis llamar al técnico directamente para informaros, para preguntar cualquier cosa con vuestro equipo. Y luego cursos que vamos haciendo a lo largo del año exclusivos para miembros de TPS. En esto estamos avanzando. Bien, si es oro o plata, además tenéis la ventaja que llevo mi equipo a reparar, y si en 3 o 2 días respectivamente no está reparado, podéis solicitar un equipo de préstamo que se os envía automáticamente vencido esos 2 o 3 días laborables. Entonces eso es algo que la verdad es que bueno, intentamos fidelizar a los que apostáis por nuestra marca, y creo que es algo importante, es saber que estás asegurado, que mi equipo se ha roto, mi objetivo, mi cuerpo, y tienes otro que responde a mis características y que es superior para poder seguir trabajando, pues creo que vale, es un valor añadido muy importante. Entonces yo os animo a que os metáis en la página, lo veáis, vamos creciendo, vamos optando cosas nuevas, se os está enviando hasta hace poco una revista cada 2 meses
que bueno, por el tema de crisis y estas cosas se está haciendo recortes y este recorte en papel, que lo podéis seguir viendo a través de CPN, que CPN es Canon Professional Network, que es la página que engloba todo CPS, donde hay tutoriales, hay de todo, se está traduciendo al castellano, ya todo lo nuevo que viene es en castellano y es una página que está muy bien, merece la pena investigarla y trastearla. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre las máquinas o sobre esto, tenemos unos 15 minutillos para que... Sí, yo te quería preguntar, en modo vídeo, si nos puedes comentar un poco lo de las dos cámaras, los códecs y los muestreos que tienes. La frecuencia de muestreo sigue siendo la misma, o sea, sigues teniendo 4208 bits, pero el tema es que cuando estás en el modo live, es lo importante es todo intraframe. O sea, no es como en el IPV, que evidentemente necesita, los cuadros P necesitan la información de los I y los B del inmediatamente anterior y del inmediatamente posterior. Con lo cual no tienes el problema a la hora de cortar en una imagen que de repente te encuentres con que no tiene la información suficiente y tiene que inventarse la mitad de la información. ¿En qué códec graba? El códec en el caso o sea, todos son variaciones del H264, pero con diferencias según el tipo de bitrate que estés utilizando. En el caso en el IPV serían 18 megabits por segundo y en el otro son 44. Para que os hagáis una idea, en el anterior, que era solamente un modo IP, no tenía el modo B, eran aproximadamente 38 megabits por segundo, aunque el bitrate es variable y ahí había que añadir tema de audio. Con lo cual en las anteriores quedaba prácticamente entre 41 y 48 megabits por segundo, y en estas, partiendo de 44 en vídeo, pues puedes esperarte que se llegue casi a 50 añadiendo. Pero siempre es 420. Siempre es 420 en ese sentido. Y por la salida HDMI. La salida de HDMI ya no te baja la resolución cuando sales, pero sigue sin ser limpia. Sigue con el... Sigue con el cuadrito, sí, sigue sin ser limpia. La salida es así. Eso sí, ya no te baja la resolución. Y luego, para más o menos que os hagáis una idea de las capacidades, pero perdona, ¿y por la salida HDMI también sale 420? Por la salida, no, claro, ahí podrías sacar 422, pero el problema es que no es limpio. Bueno, pero eso se puede arreglar. Bueno, pero de aquella manera. La idea es la siguiente, para que más o menos sepáis las capacidades, con una tarjeta de 16 GB, en el modo All Eye, en el modo intraframe, tendréis unos 22 minutos máximo, la máxima calidad, y en el modo IPV tendréis hasta 63 minutos. O sea, que ahora está pensado para quien quiere priorizar la capacidad o para quien quiere priorizar la calidad. Y antes estaba en un punto intermedio entre una cosa y la otra. Eso ya cada cual, si me preguntáis a mí, yo no pienso usar el modo IPV en mi vida, pero tenéis la opción. Existiendo el All-Eye, yo no quiero saber nada de IPV, pero tenéis la opción. O sea, que queréis aprovechar más las tarjetas, también podéis hacerlo. Porque hasta ahora existían, el feedback que ha llegado de los clientes viene en esos dos sentidos. Por un lado, querían a lo mejor un poco más de bitrate o un poco más de calidad, sobre todo querían que fuera más sencillo editar y que no tuvieran el problema asociado normalmente a los cuadros B, sobre todo. Y por otro lado teníamos las personas que decían, es que a mí ya me vale con un bitrate bastante más bajo, pero lo que no puedo es estar machacando tarjetas de esta manera, ¿no? Machacando baterías. Para que os hagáis una idea, con las baterías actuales, por ejemplo, la batería de la 1DX, una batería evidentemente más potente, tendríais aproximadamente, en el caso del mayor consumo de vídeo, tendríais 1 hora y media garantizado. Y podréis llegar hasta 1 hora 45 minutos. Obviamente en la 5D Mark III ese tiempo es inferior. No tengo un dato exacto, pero desde luego es bastante inferior. Más cositas, señora Isabel. ¿Nos podría decir, Julio, lo que pesa? ¿Qué pesa una Mark III? La verdad es que no tengo, tienes por ahí el dato de exactamente cuántos... Pero te diría que te levantaras y vinieras. No sé. Bueno, si quieres saber todos los datos y te lo envío. Es del todo importante saber todo el gramaje, porque lo vas a colgar a algún sitio o algo así. Querrás saberlo en comparación con la anterior. Luego ya vendré a verlo, pero te puedo decir, creo que es un dato interesante. La 1DX, por ejemplo, te puedo decir que pesa 160 gramos más que la 1D Mark IV. Pero el dato de la 5D Mark III no lo sé, sinceramente.
no me ha parecido algo notable como para que yo diga, ay, cuánto pesa además y demás. Claro, ten en cuenta que siempre la tenemos además con empuñaduras, flamas y todo esto, ¿no? Pero no he notado una diferencia muy grande de peso. Pero eso no te preocupes. No, sí que voy a... Más cosas. Perdona, la Mark 3, tú dices que van dos tarjetas, Sí, una detrás de otra. sí, van en el, o sea, No tienen una dos detrás, ranuras. una y Hay luego dos otra, ranuras. claro, paralelo. Vale, lo que no he entendido. En la primera sí. Están mucho más pegadas las ranuras, como puedes ver aquí, no sé Vale. si lo puedes ver. No, Aquí está la SD y aquí la compact flash. vale. Una al lado de la otra. Una para vídeo y una para foto. ¿Perdón? Como tú quieras, o las dos para foto o las dos Vale. para vídeo. Ah, O sea, eso como tú quieras. Pero comienza una y cuando acaba la foto, No. una empieza la otra. En fotos sí, en vídeo no. Fotos. En fotos, por supuesto, tú puedes pasar de una a otra, puedes tenerlo en Empieza continuo con la compact flash. o puedes tenerlo en backup. Tú lo Empieza la que tú le determinas. digas. Ah, se puede determinar. Claro. Sí, lo que pasa es que la diferencia entre la 5 de Mark III y la 1DX, la 1DX al llevar dos compact flash, Habla sí 5 de Mark 3. 5 de Mark 3. Vale, pues la 5 de Mark III sí, empieza primero con una, luego con la otra, a elección de lo que tú quieras. Puedes duplicar archivos, puedes ir con una que grabe RAW y en otra JPG, las dos RAW, lo que quieras. Ya digo, en foto puedes determinar que vaya en archivo continuo, que pase de una a otra o que sea backup. En vídeo no puede ir en continuo. Más. No va a pasar de una a otra en vídeo. Sí. ¿Cuántas fotos se podrían hacer en una tarjeta de 16 GB en formato RAW en la Mark 3? Bien. 140. Habría que calcular. Te puedo decir que son 27 megas y pico en RAW Es estimativo además. y RAW más JPG. Bueno, sí, claro. El JPG máximo serían otros 7 megas más o menos, 7,1. O sea, que habría que hacer un de cálculo. 16 GB, no sé, metemos a una tarjeta de 16 GB y que me diga, lo que pasa es que supongo que sería más de 9.999, que es el número máximo que te marca lo que es la... Con una de 16 No, no, no. GB en la Mark 2 se hacen 563 fotos. En la Mark 2. Si es tan poca diferencia Pues de megapíxeles, entonces sean sí, 500. sí, tendría que tener más información, pues entonces Más sí, o menos. efectivamente. ¿De cuánto es la tarjeta de Por megas? 532. De 32, vale. Ya no. Porra. Está... Habrá que formatearla, ¿no? Sí. Bueno, sigue contestando. No os podéis llevar imágenes, por desgracia. Las dos son prototipos, o si bueno, tenéis una tarjeta, me gustaría hacer alguna imagen para ver cómo trabajan en 1600 y esas cosas, pues es imposible, para nuestra desgracia y para la vuestra. Así que sí, eso es una faena, es el querer tenerlo todo a tiempo, pues... Pues 1000 fotos. ¿En serio? 1000 fotos. ¿Has puesto RAW? 1000 fotos porque me da, vamos, 1000 fotos. Me da 1999. No. Ah, no lo tenías en RAW, ya decía yo, ¿qué es eso? Ajá. No, pero serán 1000. Ha cambiado mucho. Serán 1000 en RAW. Tiene que estar en JPG. Más preguntas mientras tanto. La velocidad del buffer de la 1X versus la Mark 4 ha variado o sigue siendo? Sí, sí, ha variado. Ha variado, puesto que ahora puedes trabajar a 14 fotogramas por segundo y con la anterior podías trabajar a máximo era 12 fotogramas por segundo. Entonces sí, ha variado en ese aspecto. Además, bueno, lo que está hablando, el i5 Plus, Me está dando 984 con una tarjeta de 32. De 32. No, de 10. ¿Cuándo sale a la venta? Sí, de 32. Finales de este mismo mes. la 5 de Mark III finales de este mes Y la 1DX final de abril. finales de ¿Hay que abril. apuntarse o doblado? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Dónde arriba? Arriba, abajo, donde sea, pero apunte sea, apunte sea. Lo más arriba posible para que llegue antes. ¿La Mark III controla inalámbricamente los flashes? Hablo del 580 y del 90. La propia máquina no. Necesitas o un flash que controle otros flashes o el dispositivo o el SPE3 en este caso. Hablo de los anteriores. Ah, bueno, sí, o el SPE3. No tiene como la 7 de tenía. No, porque la propia 7D efectivamente lleva incorporado un flash. Entonces, al trabajar con infrarrojo, te permitía controlar otros flashes. La 5D no trae flash incorporado. Más cosillas. La resolución de vídeo Sí. ha mejorado respecto a la Mark Exacto. II. Sigue igual. Sigue igual. Sí.
O sea, siguen siendo las mismas. 1920 por 1080, 24, 25 y 30 y 720 para 50 y 60. Sí, pero el 1080 de la 5 de Mark II... Ten en cuenta que aquí se está leyendo todo. No es como la... Por eso pregunto. Hay una diferencia gorda. O sea, ¿habéis visto imágenes de una a la otra? Sí, sí. Y hay diferencia de percepción Hay diferencia clara en cuanto a ruido, en cuanto a moiré, en cuanto a efecto gelatina. Ahí, o sea, se nota y bastante. Y bastante. Más. Nada más. Arriba, como ha dicho el caballero, se hacen los pedidos. Por si queréis, apuntarse. Ya sabéis que viene con Una cosa más, nota. antes de terminar, como sé que las dudas vienen luego, cuando uno ya dice, ay caramba, esto ya se han ido y demás. Esta tarde, de 5 a 7 de la tarde, vamos a quedar arriba para resolver todas las dudas que tengáis de estas dos cámaras. Si queréis Y probarlas y demás. no probar, no llevar tarjetas, pero sí que bueno, podéis hacer fotos, podemos ver o analizar más o menos en pantalla, que podáis toquetear un poco. Vale, de 5 a 7 estaremos en la parte de arriba. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.